Saludos a todos, gracias por asistir a esta presentación donde estaremos descubriendo el lado oscuro de la web y la importancia de tener una estrategia sólida de seguridad cibernética para proteger su negocio. Soy ingeniero electrónico, tengo un máster en dirección de la innovación, tengo más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y sistemas de tecnología. He trabajado en múltiples proyectos multinacionales altamente sofisticados y complejos. Actualmente lidero los servicios de Cybersecurity en Mobility Global. Vivimos en la era de la transformación digital, en la era del Big Data, de la inteligencia artificial, de inmenso poder computacional, del Internet de las cosas, de la mayor conectividad y colaboración. Pero toda esta innovación viene con un costo, una superficie de vulnerabilidades que sigue creciendo, cada vez más grande. Usted necesita saber todos los riesgos. ¿Cuál es el dark web? ¿Qué significa la criptominería? ¿Cuál es el mercado negro donde se venden todas las bases de datos? ¿Qué es el ransomware como un servicio? Usted necesita estar preparado y en guardia para proteger su negocio de los cibercriminales. Descubriendo el lado oscuro de la web. La web que normalmente usamos es menos de un 4% del total de la web. Es la parte de toda la información que está indexada y a la cual llegamos a través de los motores de búsqueda como Google y otros. Ahí vamos al banco, vamos de tiendas, vemos las noticias, vemos los videos en YouTube, etcétera, etcétera. Un poco más abajo está el Deep Web o la web profunda, donde están todas las bases de datos del gobierno y de las empresas, las mismas que no están indexadas y no podemos llegar a ellas como normalmente llegamos a las páginas que están indexadas. Un poco más abajo está la parte oscura de la web. Es una pequeña parte del Deep Web o de la parte profunda en donde se encuentran redes punto a punto donde solamente se comunican entre amigos, entre pares y donde para tú llegar a comunicarte necesitas las coordenadas exactas del sitio a donde vas. También en esta red hay una parte grande de información indexada y a la cual solamente puede llegar con herramientas especiales o browsers especiales como el browser Tor. En esta parte del dark web es donde se manejan la mayor parte de las actividades ilícitas, porque el método de navegación permite ocultar después de 2 saltos de dónde viene la persona que se está comunicando. Es decir, hay más privacidad en la comunicación porque el sistema de navegación está diseñado para ocultar el trazo, para ocultar las coordenadas. Aquí, en esta parte oscura de la web, aunque no podemos decir que todo es malo, pero sí es donde la mayor parte de las actividades ilícitas tienen lugar. Hoy en día vivimos en el ciberespacio, donde la seguridad es muy diferente a la seguridad de nuestro mundo físico al que estamos acostumbrados. Aquí en el ciberespacio no tenemos idea de las amenazas ni el entrenamiento de cómo defendernos. Caminamos totalmente ciegos. No sabemos si somos o no somos víctimas. No tenemos ni planes ni procedimientos. En verdad, no tenemos
un procedimiento para cómo responder si somos atacados. La superficie de ataque cada vez es más enorme y sigue creciendo. No tenemos la visibilidad de las amenazas porque los criminales en el ciberespacio son invisibles. Quizás tienes un cibercriminal al lado tuyo conectado, pero tú no lo sabes porque no lo ves. Por ejemplo, echémosle un vistazo a nuestro teléfono celular. Es sin duda el aparato de espionaje más perfecto que se haya creado alguna vez. Puedes saber dónde estamos, ver lo que hacemos, grabar nuestras conversaciones, ver a quién hemos llamado y leer nuestros mensajes de texto. El 89% de las aplicaciones más populares de los celulares con sistema operativo Android tienen permiso para estas aplicaciones. Y el 39% de de las aplicaciones de Apple, también quieren permiso para accesar estos beneficios del teléfono. Si nos ponemos a ver las de las 100 aplicaciones más populares para Android y Apple, la mayoría de ellas quisieron permiso para el teléfono, para el correo, para el username y para la dirección. Otra situación nueva a la que nos enfrentamos son las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales que se generan en base a un complicado programa de computación que necesita muchos recursos para generar estas monedas. Son algoritmos matemáticos complicados que corren en un sistema no centralizado, sino descentralizado. A cada parte de este sistema, que puede estar en manos de una persona o de una compañía, se le paga una comisión por generar cada moneda. Entonces esto da pie también a lo que se llaman los criptoataques, que consiste en secuestrar máquinas de empresas o de personas para ponerlas a correr estos algoritmos y que generen las monedas de manera tal que el que está generando las monedas no tiene que pagar por los recursos que está consumiendo, ni por la electricidad, ni por el CPU. Todo esto le sale gratis, con lo cual su beneficio crece. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la situación de la ciberseguridad? Bueno, en la medida que tenemos más sistemas controlando más procesos de nuestras empresas, la superficie de vulnerabilidad aumenta. Y los cibercriminales están todo el tiempo, porque ese es su trabajo, revisando todas las vulnerabilidades y tratando de explotarlas. Hoy en día ellos son también más sofisticados, están bien financiados y armados hasta con inteligencia artificial, donde pueden desarrollar ataques de ingeniería social mucho más certeros. La principal o una de las principales preocupaciones hoy en día es de que los usuarios finales, uno de los flancos más débiles en toda nuestra plataforma de seguridad, puedan infectarse con malware a través de correo electrónico o de la navegación web. Uno de los principales vectores de amenazas son el correo electrónico. El correo electrónico donde hay más de 10 formas para atacar. Los criptoataques, aunque han disminuido últimamente, ya que las criptomonedas también han disminuido de precio, no han disminuido a la misma velocidad que ha disminuido el precio de las monedas, porque hoy todavía es más importante
disponer de máquinas secuestradas para que la criptominería o la generación de estas monedas sea todavía un negocio viable. Y lo más preocupante es que muchas organizaciones no están conscientes de la importancia de tener una estrategia de seguridad bien sólida. La formación de conciencia de la seguridad a los empleados, los procesos de copia y de seguridad de datos y procesos adecuados y controles adecuados para el manejo de los datos no están en sitio. Como ya lo mencioné, hay muchos vectores de ataque, entre ellos el correo electrónico, los navegadores web, las aplicaciones, los derechos de usuarios excesivos, usuarios no entrenados, el uso descuidado de contraseñas, ataques a las redes o DOSS, el hardware y software no actualizado y redes no segmentadas, entre otros. Analizando un poco más en detalle el correo electrónico, podemos ver que hay como mínimo 10 diferentes tipos de ataques. Por supuesto, habrá muchos más. Aquí solamente mencionamos 10. Y la característica principal de estos ataques, que aquí la mejor defensa es el factor humano. Porque empleados y personas mejores entrenadas estarán menos susceptibles a caer en este tipo de trampas. Hoy en día, los gerentes de tecnología de las empresas se enfrentan a nuevos retos. Anteriormente, las transacciones se realizaban desde las oficinas de la empresa, donde estaba protegido el perímetro por el firewall, donde todo el mundo hacía las transacciones y accesaba a las aplicaciones empresariales desde los equipos propiamente de la empresa. Hoy en día la situación no es la misma. Hay una proliferación de aplicaciones que se corren desde la nube, donde se accesan directamente desde los teléfonos celulares de los empleados, desde las tablets. Hay un problema que no sabemos exactamente en todas partes donde se está compartiendo la data de la empresa y cuentas que pueden ser comprometidas y se pueden robar la data. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener una mejor estrategia de seguridad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ciberseguridad no es una acción puntual. No es que yo instalé el firewall y lo configuré y ahí quedó para siempre. No es que puse el antivirus en los endpoints o en los equipos de cliente y hasta ahí llegué. No, la ciberseguridad tiene que ser un proceso continuo de evaluación, de implementación y de monitoreo para estar siempre en un proceso de mejora continua de la seguridad. Recordemos que los criminales, los cibercriminales están 100% de su tiempo buscando de qué manera atacar. Por eso debemos empezar con realizar una auditoría exhaustiva de toda la infraestructura de seguridad actual, la capacitación de nuestros empleados y las políticas corporativas de cumplimiento. También realizar pruebas de penetración. Es decir, realizar una auditoría de las diferentes componentes de lo que sería la estrategia de cybersecurity, todo lo que son las aplicaciones e infraestructura, las políticas y los procedimientos de respuesta. Revisar todas las políticas que se tengan en relación al manejo de la data del correo electrónico.
Y si no las hay, pues desarrollar nuevas políticas que controlen cómo se manejan los datos en las diferentes plataformas que están disponibles. Revisar e implementar procedimientos. Debemos implementar y actualizar periódicamente los procedimientos de la empresa en relación a cómo se accesan y se protegen los archivos de datos sensibles y confidenciales, así como también los sistemas críticos para el negocio. Todas las organizaciones necesitan un conjunto eficaz de procedimientos de copias de seguridad y restauración para sus archivos de datos confidenciales, para que puedan recuperarse rápidamente en el caso de cualquier ataque. Se deben también de implementar procedimientos de doble control para acceder los archivos de datos críticos, especialmente aquellos centrados en transacciones financieras. Es decir, que si yo voy a hacer una transferencia de dinero, debo de llamar por teléfono primero para validar la veracidad de la transacción. Entre las mejores prácticas también se encuentra que debemos de mantener todos los sistemas actualizados en sus parches de seguridad. También hacer backups y mantener copias de seguridad recientes y verificadas para que funcionen en el momento que los necesitemos usar. Las soluciones de antivirus también deben de tener capacidades avanzadas que puedan detectar en lo posible el phishing, el spear phishing y también el SEO fraude. También debemos de considerar implementar sistemas de data loss prevention. Estos sistemas con una cantidad de políticas pueden detectar cuando información sensible de la empresa está queriendo ser transmitida de forma no adecuada a las políticas que se le han dicho al sistema, pues. También es bueno considerar el sistema de cifrado o encriptación para aquellas comunicaciones importantes. Es decir, que si los criminales agarran esos datos, cuando los agarren no los puedan entender porque están cifrados. También es importante considerar implementar la autentificación multifactor. Esto ayuda a que además del login y el password, con un tercer factor o cuarto factor, pueda asegurarse de que la persona que está tratando de accesar la cuenta es realmente la persona. Por ejemplo, hay sistemas que piden, además del login y el password, piden un texto que se recibe por texto o también pueden, quise decir un código que se recibe por texto o también puede pedirle sus huellas digitales para completar la autentificación de la persona. Hay otra cantidad de herramientas bastante sofisticadas como protección contra amenazas con inteligencia artificial y también el uso de exploradores web virtuales. Esta es una herramienta que hace como una copia de la página web de una manera aislada, entonces cuando la persona está navegando, no está navegando realmente en la página web, está navegando en esta copia donde tienen varias herramientas de protección para la navegación. Dada su importancia, voy a detallar un poquito los sistemas de data, los prevention o sistemas de prevención de pérdida de datos. En estos sistemas tenemos que empezar por clasificar los tipos de data
que tenemos para que ellos puedan detectar el patrón que cumple con esta data, clasificar los diferentes tipos y establecer las políticas de cada tipo de data, quién la puede accesar, dónde se puede compartir y cómo se puede transmitir. El sistema guarda entonces los perfiles de los diferentes tipos de datas y las políticas de cómo esta data se debe transmitir y se debe trabajar. Entonces, aplica estas políticas tanto en el cloud como en la red, como en los elementos de storage, así como los equipos de usuario final, de acuerdo a los módulos que nosotros queramos aplicar. Como mencionamos anteriormente, el correo electrónico es uno de los vectores de ataque más importantes. Entonces debemos de usar soluciones de seguridad para el correo con capacidades de protección avanzadas. Estas capacidades pueden incluir el sandboxing de archivos adjuntos y análisis de el tiempo de clic para algunas URLs. Así podemos complementar el anti-spam y el anti-malware para la higiene del correo electrónico. En general, ¿cómo los usuarios finales nos podemos dar cuenta si hemos tenido algún compromiso de la seguridad? Bueno, el software de antivirus detecta un problema o el espacio en disco desaparece inesperadamente. Hay pop-ups que aparecen de repente, a veces vendiendo software de seguridad, aparecen archivos o transacciones que no deben de estar allí, el ordenador se pone lento, mensajes o sonidos que son inusuales en el monitor. Si se roban nuestro portátil, el puntero del mouse o ratón se mueve por sí solo o el ordenador se cierra de forma espontánea. Estos son algunas alarmas que nos pueden alertar sobre que nuestro equipo está comprometido. Como ya lo mencioné antes, los ataques por correo electrónico corresponden a más de la mitad del total de los ataques que vienen por el ciberespacio. Por eso hay que pensar muy bien antes de responder cualquier correo, inclusive de abrirlo. Especialmente aquellos que piden información, que piden que hagamos clic en un enlace. No debemos nunca dejar el acceso a nuestro correo abierto, usar autentificación de 2 factores y tampoco intentar cancelar suscripción a servicios de noticias o correos que nos están llegando a los cuales nosotros nunca nos suscribimos, porque este enlace que dice cancelar la suscripción puede llevarnos a un sitio malicioso. Hay que estar muy pendiente de los intentos de compromiso del email de la empresa. Hay que conocer bien a los proveedores y saber cómo se van a conectar con nosotros. Los cambios en las formas de pago y en las cuentas deben de requerir una confirmación verbal. Mantener siempre la lista de proveedores con la información de contacto de la persona autorizada para realizar los cambios, y si hay algún cambio, pues definitivamente contactarla y no confiar solamente en un correo. Como vimos, nuestros teléfonos celulares tienen acceso a mucha información importante, por lo cual es importante utilizar una contraseña en lugar de un PIN fácil de 4 números. Habilitar el cifrado encriptado. Habilitar el bloqueo automático de la pantalla con un periodo corto de espera y que después requiera de la contraseña. Habilitar el Multifactor Authentication en el caso de acceso a la nube en todos los casos que sea posible. Utilizar respuestas aleatorias para restablecer las preguntas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que la información puede ser fácilmente extraída de las
redes sociales. Por eso, cuando te pongamos las respuestas a las preguntas de restablecimiento para las claves, vamos a poner respuestas aleatorias. Desactivar el Wi-Fi cuando no se esté usando activamente y tampoco conectarnos a redes Wi-Fi de acceso libre y mucho menos hacer transacciones financieras en ese tipo de redes. Las contraseñas son nuestra primera línea de defensa. Por eso, nunca compartas tu contraseña con otras personas. Si alguien usa esas contraseñas en una forma maliciosa, tú vas a ser responsable. Nunca guardes las contraseñas almacenadas en un archivo de tu computadora y mucho menos que el archivo se llame password. No escribas las contraseñas en una nota o en una hoja de papel al lado de tu escritorio. Cuanto más fuerte sea la contraseña, menor será la probabilidad de que la descubran. Utilice más bien una frase para el password. Es decir, por ejemplo, la frase de contraseña vivo muy feliz en Weston desde $2004, la contraseña serán las iniciales de cada una de estas palabras. Para su estrategia de seguridad siempre es muy importante contar con un consultor de confianza. Es importante tener una segunda opinión, verlo con otras perspectivas además de la nuestra propia. En Mobility Global nosotros lo podemos ayudar a protegerse. Tenemos expertos que lo pueden ayudar a hacer una evaluación de sus riesgos, a hacer una auditoría de su red, a establecer políticas y procedimientos de seguridad, procedimientos de respuesta a incidentes, realizar pruebas de penetración y representamos los mejores productos para proteger sus dispositivos de red y sus datos. También podemos ayudarlos a diseñar un eficiente sistema de backups. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora la sesión queda abierta para todas sus preguntas. Gracias.